Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias por hacer clic en este espacio de NP Noticias de la tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos ven. De verdad, muchísimas gracias por sintonizarnos, por nuevamente acompañarnos en una emisión más de NP Noticias de la tarde. Hoy viernes 22 de junio del año 2018. Ya viernes, amigos cibernautas, fin de semana pues para terminar ya toda esta semana, valga la redundancia, de intenso trabajo. Los que trabajan hasta el día de hoy, pues qué bueno, amigos cibernautas. Los que todavía continúan para el día de mañana, si Dios lo permite, pues bueno, ya prácticamente echándole todas las ganas para terminar esta semana de mucho trabajo, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir, sin antes decirles nuevamente que, como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo, amigos. Bueno, esta elección, la elección del año 2018, como nunca en la historia política de nuestro país, se ha caracterizado por la enorme violencia que vivimos. Hablamos de más de 120 personas que entre candidatos, dirigentes y gente ligada a los partidos políticos o a las candidaturas han sido asesinados. En esta historia que se ha vuelto ya cotidiana del derramamiento de sangre, de ejecuciones, de secuestrados, de extorsiones, de delitos de alto impacto, de narcotráfico y un sinfín de delitos graves, se suma pues a la lista la modalidad de asesinar a los candidatos a la presidencia de algún municipio, a los candidatos a alguna diputación local o federal, en fin. Nunca habíamos visto esto, amigos, como se ha recrudecido en este sexenio de uno de los peores presidentes de nuestro país, que se llama Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto pasará a la historia como uno de los peores presidentes, incluso cuando habíamos pensado que Carlos Salinas de Gortari había sido uno de los peores. Llega Enrique Peña Nieto para desbancarlo. Así, de ese tamaño, lo que estamos viviendo. Enrique Peña Nieto desbancó prácticamente a Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, la violencia ha sido marcada o ha marcado este proceso electoral, afirma la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, Yanine Otálora, y lamentó la violencia política de género, lo cual no debe de permitir la sociedad. Ante los asesinatos de más de una centena, le hablo de como de 120 personas que o buscaban o estaban ligadas a los partidos políticos o alguna candidatura. En las presentes campañas, amigos, ha habido más de 120 asesinatos, repito. La presidenta, pues, Yanine Otálora, sostuvo que la violencia ha sido el signo que marca el proceso electoral y señaló que los criminales buscan por esta vía
decidir quién aparece en la boleta del 1 de julio. Lamentó la violencia política de género, lo cual no debe permitir la sociedad. La magistrada presidenta encabezó una firma de convenio entre este tribunal federal con la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la FEPADE, y la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales Locales, para llevar a cabo estudios y trabajos de investigación académica en temas legales en materia electoral. Dichos acuerdos le permitirán investigar sobre el tema que, dijo, es una de las principales preocupaciones del Tribunal Electoral, la lucha en contra de la violencia política en razón del género. Como lo sabemos, en múltiples casos las mujeres son víctimas de violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual, por medio de la cual se pretende menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos políticos o bien de las prerrogativas inherentes al desempeño de un determinado cargo público. Llamó a las autoridades de seguridad y procuración de justicia de los distintos órdenes de gobierno para que refuerce sus acciones y se garantice la paz e integridad de los abanderados a cargos de elección popular. Bueno, este tema sí es grave, amigos cibernautas, muy grave, porque empaña pues prácticamente pues empaña el proceso electoral, en donde pues ya vemos definitivamente incluso muchos candidatos han tenido que renunciar o se ven obligados a renunciar pues ante el temor de sufrir algún atentado. El crimen organizado, que en muchos casos tiene que ver con la designación de algún personaje político para ocupar algún cargo, pues definitivamente esto pues da pie a que en muchas de las ocasiones, como no se cumplan ciertos acuerdos y que el crimen organizado, la gente que pues está dentro de los ilícito o de la ilegalidad o fuera del marco de la ley incluso, pues cometa algún hecho de esta naturaleza. ¿Qué le digo con todo esto? De que en muchos casos el crimen organizado pone candidatos a algún cargo de elección y posteriormente aquel candidato no cumple o no quiere cumplir ciertos arreglos o acuerdos y prácticamente pues lo asesinan. No es algo nuevo, lo hemos venido comentando, diversos medios han dado cuenta de ello. Este país, fíjese lo que el comparativo, si será malo, usted lo tendrá que analizar, pero en Colombia hubo una época en que los candidatos eran asesinados. Hubo una época en que muchos candidatos fueron agredidos a través de diversos actos en los que les intentaron arrebatar la vida o sufrieron atentados que les costó la vida o que les dejó serias lesiones. Hoy nuestro país vuelve a regresar, hoy nuestro país vive esta situación tan grave como la que vivió Colombia en aquellos años en los que incluso el narcotráfico tenía que ver, al grado de que Pablo Emilio Escobar, quien era el capo de capos allá en Colombia, ponía o quitaba legisladores o candidatos a algún puesto de elección popular. Al final él mismo incluso llegó al Congreso de ese país y que no tenía muchos días, incluso al tomar protesta, lo señalaron de ser un narcotraficante y tuvo que renunciar, y posteriormente él se vengó asesinando a varios de los que lo habían señalado. Colombia atravesó toda esa etapa tan crítica y tan grave, y hoy nuestro país pareciera que es el espejo o el reflejo de lo que sucedió ya hace varios años en ese país y que hoy nosotros lo empezamos a vivir como nunca lo hubiésemos imaginado. El país, amigos cibernautas, le ha quedado muy chico a quienes hoy buscan un cargo de elección popular.
más que chico, yo diría que, corrigiendo, yo diría que los que buscan un puesto de elección popular han sido muy chicos o se han quedado muy chicos ante un país tan grande como el que tenemos y tan grande en sus problemas que vivimos. Un país en el que los políticos le quedan a deber totalmente por la poca credibilidad, por el poco compromiso que tienen para encontrar verdaderamente soluciones a los graves y difíciles problemas que hoy enfrentamos. Un país demasiado grande en el que los políticos simple y sencillamente no han podido darle respuesta, ninguno de los candidatos, a un tema tan grave que vivimos como es el de la enorme inseguridad en todo el país. Candidatos que simple y sencillamente se debaten en la lucha del poder por el poder, achacándose diversos delitos, pero sin atacar de fondo el grave problema que tenemos, que es el de la inseguridad, amigos cibernautas. Eso, la verdad, hay que decirlo y señalarlo. Es un grave problema que tenemos porque ningún candidato ha sido capaz de enfrentar este terrible mal que hoy vivimos, pero además no hemos escuchado verdaderamente una estrategia, un plan que le permita al candidato ganador cómo va a enfrentar a la delincuencia organizada, a la enorme inseguridad que vivimos el día de hoy. No lo hemos encontrado. Desgraciadamente es la realidad. Por eso digo que nuestro país le ha quedado demasiado grande a los políticos que hoy buscan un cargo de elección popular y que en muchos de los casos están coludidos incluso con la delincuencia organizada. El poder por el poder no tiene límites, al grado de que incluso se habla ahora de que el candidato del Partido Acción Nacional, del Partido Movimiento Ciudadano del PRD, Ricardo Anaya, anda regalando tarjetas de 1,500 pesos para pues decirles a quienes van a votar o decirles que voten por él, y que si votan por él, simple y sencillamente mensualmente van a tener 1,500 pesos por el solo hecho de ser mexicanos. Muchísimo dinero, amigos cibernautas, en caso de ganar. ¿De dónde va a salir este dinero? Pasa como lo de Andrés Manuel López Obrador, que todo también anda regalando. Y ahí anda José Antonio Meade también con una tarjeta de Avanzar Contigo, donde se hacen promesas de que si él gana, pues van a tener todo pues de gratis. Este es el país en donde todo el mundo quiere ganar, prometiendo lo que finalmente no cumplirán, como no lo cumplió Enrique Peña Nieto, como no lo cumplió Felipe Calderón, como no cumplió el propio Vicente Fox. ¿Qué país tenemos y qué país queremos seguir teniendo? Esa sería la gran pregunta que hoy nos haríamos, amigos cibernautas. Hablando precisamente de Ricardo Anaya, ya entregaron un informe. Ya sabe usted que Ricardo Anaya está señalado, no ha dicho nada la Procuraduría General de la República, del delito de lavado de dinero. Francisco Hegel Jacob, defensor de Luis Alberto López, implicado en el caso de la compraventa de una nave industrial que habría beneficiado al candidato presidencial Ricardo Anaya, presentó al Senado información relevante a este caso para contribuir a su entendimiento. Le entregó a la mesa directiva que preside el senador Ernesto Cordero la totalidad de los registros que integran la carpeta de investigación a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, la CEIDO. Afirmó el defensor en su escrito que la investigación puede tener implicaciones de la más alta trascendencia para el país, por lo que solicitó tenerlo por presentado en los términos del presente escrito los documentos, explicó el abogado defensor Francisco Hegel Jacob,
también contienen un disco con las dos audiencias que se celebraron ante un juez de control con motivo de la presente investigación. Recuerde usted que Ricardo Anaya vendió una nave industrial a Manuel Barreiro, triangulando por varios países 54 millones de pesos que al final retornaron a las bolsas de Ricardo Anaya. El delito de lavado de dinero es el que se le señala al candidato presidencial Ricardo Anaya y del que no ha podido salir en esta guerra que lo mantiene prácticamente hundido porque pues nunca en la vida tampoco y en la historia política de nuestro país habíamos visto a un candidato presidencial señalado del delito de lavado de dinero, un delito federal, un delito que realmente a ningún candidato se le había achacado. El pleito que mantiene Ricardo Anaya con el presidente de la República, pues prácticamente obligaron al gobierno federal a buscar otra medida de ataque y bueno, pues hoy este delito prácticamente lo mantiene fuera de la contienda electoral a Ricardo Anaya, aunque él se niegue a aceptarlo. Mucha gente pues prácticamente se ha desilusionado. Ricardo Anaya se veía un gran candidato, es un hombre inteligente, pero eso y el fuego amigo que mantiene al interior de su partido con Ernesto Cordero, con este señor, varios, Lavalle, otro senador, o Roberto Gil Suar, un senador también de la República, incluso con el propio presidente Felipe Calderón, pues prácticamente lo mantienen a Ricardo Anaya bajo dos fuegos, el fuego del gobierno federal y el fuego amigo al interior de su partido, que lo hacen prácticamente quedar fuera de la contienda electoral, aunque él se mantiene hasta este momento, según las encuestas, en un segundo lugar y con la clara intención de ser el único que le pudiera dar la batalla a Andrés Manuel López Obrador, pero estos golpes políticos prácticamente lo mantienen desfondado en su campaña presidencial. Un tercer lugar para el señor José Antonio Meade, que no le alcanza ni para hacerle cosquillas a Andrés Manuel López Obrador. El único que le podía dar la batalla era Ricardo Anaya, pero el propio gobierno federal se ha encargado de destruirlo, porque ahora tal parece que no hubo acuerdo. Acuérdense que siempre habíamos dicho que el PRIAN, Partido Revolucionario Institucional, y Partido Acción Nacional, en esta ocasión parece ser que no hubo un acuerdo y tal parece que esto beneficia a Andrés Manuel López Obrador, que se alza con prácticamente un 44, 45, 46% de preferencia electoral, casi al 2-1 con su más cercano competidor, que es Ricardo Anaya, amigos cibernautas. Y bueno, la violencia electoral que ha asesinado la violencia en este proceso electoral, que han asesinado a más de 120 personas inmiscuidas en este proceso electoral, la violencia política que vemos entre los candidatos y nosotros en medio, no sabemos ni cómo salir ante semejante callejón sin salida, en el que el 1 de julio usted y yo tendremos que ir a votar ante este panorama enrarecido, y en el que seguramente el abstencionismo volverá a ser parte de este panorama político que hoy vivimos, amigos cibernautas. Así están las cosas el día de hoy, amigos. Regresamos en un momento, no se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente en este espacio. Ya sabe usted lo que está sucediendo con Karime Macías, ya sabe usted lo que se dijo o lo que dijo su abogado, que posiblemente Karime Macías logre asilo político allá en Reino Unido. Y bueno, ya sabe usted que el abogado de la señora Karime Macías advirtió que el mandatario estatal Miguel Ángel Yunes Linares ha viciado por completo el procedimiento en contra de Macías, de Karime Macías, lo que podría beneficiarla. Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, podría librar la acción de la justicia veracruzana bajo el argumento de que el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha violentado sus derechos humanos y su presunción de inocencia. Amigos cibernautas, es lo que dice su abogado César Augusto Bolaños Aguilar, director general de la firma jurídica Bolaños y Asociados. Advirtió que el mandatario estatal ha viciado por completo el procedimiento en contra de la ex primera dama, lo que le podría beneficiar al punto de recibir asilo político de Reino Unido, como ya lo solicitó. Y bueno, a propósito de todo esto, ya sabe usted, Javier Duarte de Ochoa ha hecho circular una carta en la que le dice a Ciro Gómez Leiva que se siente profundamente lastimado por todo lo que le están diciendo a él y a su esposa, que allá en Reino Unido ella tiene que pagar una renta de un departamento, que vive austeramente ahí, que no le alcanza y que con lo que le queda del pago de las colegiaturas a sus hijos, con eso se va al parque más cercano para que sus niños puedan correr y con eso que le queda comprarles un helado. Es lo que dice Javier Duarte de Ochoa desde prisión. Y habla también de que Miguel Ángel Yunes Linares está enfermo, que está perturbado y que nunca, como nunca en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, los índices delictivos, la enorme inseguridad se ha venido incrementando. Habla Javier Duarte de Ochoa que es un hombre que no tiene los suficientes recursos, que es un hombre que le ayudan sus amigos para poder enviarle dinero a Karime Macías allá en Londres, Inglaterra, donde austeramente vive a 500 metros, a 1 kilómetro aproximadamente del Palacio de Buckingham. Ahí cerca de donde vivía Margaret Thatcher, ahí cerca de donde están las oficinas del consulado o de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería de nuestro país, una de las zonas más principales donde hay enormes boutiques, donde se da cita la gente de más dinero para poder comprar lo más lujoso ahí. Ahí vive Karime Macías, en donde la renta seguramente no será muy barata. Ahí vive Karime Macías, donde dice Javier Duarte en esta carta que le envía a Ciro Gómez Leiva, que incluso ella tiene que lavar los platos, ella tiene que barrer, ella tiene que trapear, ella tiene que tender la cama, ella tiene que planchar, porque no hay dinero, porque todo lo que le achacan, porque todo lo que dicen de los miles de millones de pesos que se robó es mentira, que no le alcanza ni siquiera para comprar un agua, que no tiene dinero ni siquiera para darse el lujo de comprarse algunas zapatillas, alguna falda o alguna blusa, que no tiene dinero ni siquiera para ir en autobús a algún otro lugar que quede fuera de este centro lujoso, el más lujoso de Londres, allá en Inglaterra, amigos cibernautas. Es lo que dice desde una cárcel Javier Duarte de Ochoa, indignado ante todo lo que le están achacando. Este señor allá en la cárcel se atreve a defenderse y a sacar una carta pública en la que señala que todo lo que le dicen, que todo lo que están señalándole es totalmente mentira y que se trata de desvirtuar el proceso electoral en el que seguramente, dice él,
Miguel Ángel Yunes Márquez no cuenta con la gran mayoría de la aceptación de los veracruzanos. Dice que todo se debe a un complot electoral en el que Miguel Ángel Yunes Linares intenta posicionar a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez en la próxima elección del 1 de julio, amigos cibernautas. Así de cínico, Javier Duarte de Ochoa desde una cárcel le hace llegar esta carta a Ciro Gómez Leiva, la que circula en todas las redes sociales, amigos cibernautas, en la que este señor prácticamente se hace un mártir, en el que pues todo mundo lo está atacando al pobrecito, y él allá sin merecerlo se encuentra recluido en una celda de una cárcel del reclusorio norte de la Ciudad de México, amigos cibernautas. Bueno, es lo que dice este señor. Y por otro lado, pues ya sabe usted que Miguel Ángel Yunes Linares, todo protagónico, pues dice el abogado de Karime, ha violentado sus derechos y ha violentado el debido proceso, y que desde luego la presunción de inocencia, pues esto le podría beneficiar para alcanzar o que le den asilo político allá en Reino Unido, allá en Londres, Inglaterra, amigos cibernautas. Bueno, todo un show lo que arman estos políticos, y lo que tenemos que ver y lo que nos falta por ver todavía, amigos cibernautas. Y ya sabe usted, pues Miguel Ángel Yunes Linares se fue a dar su vuelta al otro lado, a los Estados Unidos, a Woodlands, en donde pues dio a conocer que ya recuperó 2 propiedades que habían sido compradas con dinero de los veracruzanos, que ya la recuperó y se llevó a Rogelio Franco, el secretario de gobierno. Fíjese usted lo que son las cosas. Este señor, pues a quien dejó prácticamente como encargado de despacho, o en su ausencia, ¿quién podría ser el que asuma la responsabilidad? Pues seguramente será el señor, debería de ser Rogelio Franco, el secretario de gobierno. Ahora lo es con todas esas facultades plenipotenciarias del señor Muñoz Ganem, quien es el jefe de la oficina del gobierno del estado. Un poder omnipotente que tiene este señor, y que prácticamente el secretario de gobierno sale sobrando, que por cierto es del PRD. Acuérdense que fue una coalición la que lo hizo gobernador a Miguel Ángel Yunes Linares. Miguel Ángel Yunes Linares se ha caracterizado por ser un señor sabelotodo, con capacidades de distinta índole. Es investigador, es policía, es fiscal, es agente inmobiliario, corredor de bienes, es facebookero, es comunicador, adicto al Facebook, pues. Y bueno, este señor se la sabe de todas. Poco le falta ya para ser periodista, poco le falta a este señor, pues, para hacerla incluso de cónsul, y todas esas capacidades distintas que tiene este señor. Y aparte de eso, se da el tiempo para ser gobernador del estado. ¿Cómo no? Claro, ya lo conoce usted, es Miguel Ángel Yunes Linares. De gobernador, agente inmobiliario, pues prácticamente, dentro de poco corredor de bienes, escúchelo usted muy bien, policía, fiscal, investigador privado, comunicador, facebookero, adicto al Facebook. Y bueno, tiene un sinfín de capacidades diferentes, todas, este señor que se llama Miguel Ángel Yunes Linares. Ayer nos dio a conocer a través del Facebook, pues, que se encontraba allá en Woodlands recuperando las 2 casas que le pertenecían a los veracruzanos, y que ahora, dice él, ya es de todos los veracruzanos, y que usted puede disfrutar. Cuando usted quiera puede ir allá a los Estados Unidos a estas propiedades. No se ha dicho realmente a quién pertenecían o a quién pertenecen. Ya Miguel Ángel Yunes Linares tomó posesión de estos bienes, y bueno, como ya
forman parte del patrimonio del gobierno del estado. Cuando quiera usted puede ir a los Estados Unidos, hacer una cartita al gobernador, hombre, donde le diga a usted que va a ir a pasar unas vacaciones allá. Hay un lago muy hermoso en estas casas y bueno, se da usted su pequeño lujo de estar en una de las casas más exclusivas, que eso sí, a alguien del gobierno de don Javier Duarte de Ochoa, de algún exfuncionario del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, si no es que a él le perteneció o le pertenece, o quién sabe en qué va a terminar este rollo, o a quién apretaron hasta ya sabe dónde para que le cediera los derechos de estas propiedades. Así están las cosas aquí en el estado de Veracruz, donde Miguel Ángel Yunes Linares es un gobernador con capacidades diferentes, un sabelotodo en todo, valga la redundancia, amigos cibernautas. Este sí es un gobernador pues que se la sabe de todas, amigos cibernautas. Regresamos, vamos a una breve pausa, no se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Gracias por seguir con nosotros, gracias por continuar con nosotros. Oiga, pese a la enorme cantidad de homicidios que han existido, no solamente en Minatitlán, en Cozoleacaque, en Jaltipan, en Acayucan, en Sayula, en varios lugares y sobre todo en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se tienen contabilizados en lo que va nada más de estos días, más de 10 homicidios dolosos, más, estamos hablando de una buena cantidad de homicidios. El director de Observatorio Ciudadano, el señor Luis Enrique Barrios Ríos, quien fue titular del mando único de aquí de Coatzacoalcos, pues dice que no, que todo está muy bien, que es la percepción que tiene la gente, es la percepción de inseguridad que se tiene, pero que Coatzacoalcos no es una ciudad peligrosa, pese a que hace poco, usted lo recordará, una encuesta nacional dijo que Coatzacoalcos es una de las ciudades más inseguras de todo el país, e incluso creo que estuvimos en el primer lugar. Y la gran mayoría de la gente de Coatzacoalcos, más de un 80, un 90%, decía que tenía miedo, que tenía temor. Coatzacoalcos se ha caracterizado por ser una de las ciudades más inseguras. Sin embargo, el director de Observatorio Ciudadano, Luis Enrique Barrios Ríos, dice que no. Dijo que no es una ciudad peligrosa ni foco rojo como se ha hecho crecer a la población, pese a la enorme ola de homicidios que vivimos aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Yo la verdad no entiendo. Esperemos que más adelante podamos platicar con él, hacerle una entrevista, pero las cifras que ha dado el Secretariado Nacional en Seguridad Pública dice que Coatzacoalcos es una de las ciudades más inseguras. Y cómo no, si diariamente hemos visto muchos homicidios, amigos cibernautas. Pese a todos los hechos de violencia que se han presentado en el municipio, en donde a plena luz del día y en zonas excesivamente transitadas se han convertido o se han cometido ejecuciones a la vista de la ciudadanía, Luis Enrique Barrios Ríos, director de Observatorio Ciudadano, afirmó que Coatzacoalcos no es una ciudad peligrosa. Coatzacoalcos no es una ciudad peligrosa, es la percepción de inseguridad que se tiene, dijo Luis Enrique Barrios Ríos. Bueno, dijo también que no lo es. Si lo comparamos con otras ciudades, de verdad que esas sí están increíblemente inseguras, como lo que acaba de pasar en Guanajuato. El ex coordinador general del mando único en la zona sur de Veracruz dijo que el segundo lugar en el que se coloca Coatzacoalcos a nivel nacional en el rango de ciudades inseguras simplemente es percepción. Así como lo oye usted, no piense que le estoy inventando, lo está diciendo este señor. Aunque es preciso mencionar que tan solo en lo que va de junio se han perpetuado 12 homicidios dolosos. Pero no es insegura, no piense usted que es insegura, es percepción. Lo dice Luis Enrique Barrio, a quien trataremos de entrevistar posteriormente para que nos diga con cifras y datos por qué dice lo que dice. De acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana recientemente realizados por el INEGI, durante la primera quincena de marzo del 2018, el 76.8% de la población de 18 años en adelante consideró que vivir en su ciudad es inseguro, o hay total temor, o no se puede vivir ahí, hay miedo, hay zozobra. Sin embargo, el director de Observatorio Ciudadano dice que no, que es percepción nada más, pero que Coatzacoalcos es una ciudad segura. Pregúntenselo a los que quieren invertir en lo de las zonas económicas, a ver si quieren venir, a ver si quieren entrarle. Ahí se lo dejamos de tarea,
para que usted lo cheque. Vamos a tratar de hablar con este señor y a ver qué nos dice. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Si Dios nos permite, nos vamos a ver aquí el próximo lunes. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.